Hola, bienvenidos a un nuevo Space Rant y hoy vamos a preguntarnos, ¿hay vida en Venus? Porque justamente esta semana el tema de conversación fue un informe, un estudio que indicaba que había ciertas trazas de algo que podría llegar a ser vida en Venus, pero ¿es tan así? Obviamente yo siempre que hago una pregunta, y esto tómelo así para siempre, siempre que se hace una pregunta en una introducción o en un título, la respuesta directa es no. Muy pocas veces es un sí o un más o menos. En este caso sería también un no. No se descubrió vida en Venus, quédense tranquilos, todavía eso no se ha descubierto. Lo que se descubrió fue una pequeña traza de un compuesto que podría llegar a ser resultado de actividad biológica. Punto, así, muy todo potencial como les acabo de decir, pero expliquemos un poquito, hablemos un poquito de Venus, primero para entender de qué estamos hablando. Venus es un planeta muy particular. Primero está dentro del área que se considera el área dorada, en la cual, el radio, digamos, dorado, en la cual un planeta puede llegar a albergar vida. ¿Por qué? Porque es el rango en el cual el agua en la superficie de ese planeta podría llegar a ser líquida gracias a la radiación del Sol. Es decir, la temperatura que le da el Sol. Pero, he aquí que Venus en algún momento de su pasado, no muy lejano, pero de su pasado, algo le pasó y en este momento gira al revés y tarda como un año en girar. Sí, el día dura más de un año. Casi un año de Dios venusino. Entonces hay un pequeño problemita. Eso no ayuda mucho a que un planeta funcione muy bien. Pero ese no es el único problema. El problema es, y no se sabe exactamente por qué, tiene una atmósfera súper densa, un efecto invernadero bestial. Pero cuando digo bestial, para que se den una idea, la presión atmosférica que hay en la superficie de Venus es de 91 atmósferas. Mucho mayor de la que podemos encontrar en el fondo del océano, en la fosa de las Marianas. Es terrible la presión que hay. Y las temperaturas son de más de 450 grados centígrados. Es decir, se está cocinando permanentemente. Pero la atmósfera además está llena de ácido sulfúrico. Así que no solamente tienes calor, presión, sino que además te derretirías por el mismo ácido sulfúrico. Es el peor lugar del planeta, perdón, del sistema solar, peor por lejos para albergar vida. Inclusive hay otros lugares que podrían llegar a tener un poco más. Sacamos los gigantes gaseosos porque obviamente no tienen una superficie donde albergar vida y además tiene una radiación muy grande. Sí, la de Júpiter es bestial la radiación que tiene, pero en los que son rocosos hay un montón que podrían llegar a tener vida. Más que nada son satélites, Encelada, Europa. ¿Por qué? Bueno, Venus está tan complicado y bueno, Venus tuvo un pasado terrible, como les dije, esa rotación retrógrada es medio extraña y muy probablemente le haya impactado algo muy grande que hizo que esté apuntando casi siempre una cara al Sol y no debe ayudar mucho al clima de un planeta eso. Tal vez en algún pasado sí tuvo vida, no lo sabemos. Ahora, entender por qué funciona Venus así, lo que le pasa a Venus así, tiene mucha importancia cuando buscamos exoplanetas. ¿Por qué? Porque el planeta está en la zona habitable, pero no podemos ver fácilmente si es un planeta habitable o no. Estar en la zona no te asegura nada. Entonces, por ejemplo, podríamos estar viendo por un telescopio, encontrar un Kepler no sé cuánto, y decir, bueno, allá hay un planeta que está en la zona perfectamente ubicado, tendríamos que ir allá y tardar, no sé, 1.000.000 de años en llegar para después encontrarnos que es un planeta como Venus. Así que tratar de explorar un planeta desde afuera, desde la distancia, es muy útil. De hecho, es lo que se hizo en este caso. En este paper lo que se investigó fue desde distintos observatorios ver justamente las trazas de ciertos elementos para buscar qué había y qué no en la atmósfera de Venus. No necesariamente en la profunda atmósfera porque no se puede ver tan adentro, hay que mandar una sonda para eso, pero sí podemos ver las nubes de afuera. Y cuando digo las nubes, significa que en esas nubes podría haber vida. ¿Por qué no? Porque es tan densa la atmósfera del planeta que vos tenés una altitud en la cual la atmósfera ya tiene una densidad más o menos aceptable, la temperatura es aceptable y todo eso. Así que esta idea de posible vida en las nubes de Venus, inclusive la propusieron hace bastante tiempo, en los años 60, Carl Sagan y otro científico más, el cual tiraron la idea, pero cuando se supo y se enviaron las sondas Venera soviéticas que lograron llegar a la superficie venusina, directamente esa posibilidad se descartó. Quedó más para la ciencia ficción, vivir en las nubes, literalmente, que tener que llegar a una atmósfera terrestre hacia su tierra y que de pronto te esté aplastando todo y tu peso mismo esté completamente comprimido por eso. De hecho, las sondas veneras son muy interesantes, dan para hacer un Space Rant aparte de lo que fue invadir ese planeta con unas pequeñas sondas que se destruyeron apenas llegaron. ¿Por qué? Porque no aguantaron la temperatura, la presión y ni lo corrosivo del ambiente. Tuvieron que hacer equipos cada vez más densos, más preparados para sobrevivir un ratito muy pequeño en el cual pudieron enviar algunas fotografías de Venus que son las únicas que tenemos hoy en día de lo que es la superficie visto desde adentro, y obviamente al poco tiempo dejaron de funcionar. El sistema de refrigeración obviamente tenía un tiempo limitado que podía funcionar y no aguantó toda esa presión bestial, ese calor extremo que te está destruyendo. Piensen que estamos hablando que la temperatura normal es 470 grados centígrados, es una barbaridad.
pero en la medida que nos vamos alejando, y más o menos entre unos 55-60 kilómetros de altitud, hacen unos 30 grados centígrados. Esa es una temperatura muy linda. La temperatura es de 0.5 bar, es decir, la mitad de la temperatura ambiente, con lo cual estamos en un ambiente muy bonito. De hecho, esa capa está por encima de las capas más densas de nubes de ácido sulfúrico. Significa que podría haber algo ahí flotando. Inclusive podríamos tener un globo nosotros, ir con un gran Zeppelin y flotar en las nubes de Venus sin morirnos ni de calor, ni tóxicos, obviamente, ni esa gran presión. Podríamos estar viviendo ahí. ¿Para qué? No tengo la más mínima idea. Un amigo mío, Daniel Barrios Lamunier, escribió un libro justamente en el cual la colonización de Venus se hace en esa capa, lo cual creó todo un escenario en el cual la gente vivía ahí y construía sus bases en plástico flotando en el aire, lo cual es una posibilidad porque técnicamente es posible hacerlo. Uno podría vivir en un gran Zeppelin pueblo y estar en ese lugar, pero más allá de la fantasía, de la ciencia ficción, en este caso estábamos hablando de que podría llegar a haber algo biológico ahí. Ahora, ¿qué es lo que se descubrió realmente? Fosfano, o fosfina como decían antes, trihidruro de fósforo, pH 3, básicamente es un gas que tiene un olor denso a ajo, que es inflamable y es muy tóxico. Sí, si uno lo produce artificialmente acá en la Tierra, esas serían sus características, y no sería precisamente algo que uno querría estar oliendo, ni porque te podría matar, y además porque puede explotar. Pero ese no es el problema. El tema es ¿cuánto encontraron de eso? Bueno, apenas 20 partes por 1000 millones. Estamos hablando muy poquito, pero no es poquito. No, ¿por qué? Por cómo está ese gas ahí, es decir, cómo pudo llegar esa enorme cantidad, aunque parece ínfima por la cantidad por millón que es mucho para lo que normalmente uno encontraría. ¿Por qué? Porque este gas se obtiene en laboratorio, se puede generar o se puede obtener por microorganismos. Así es supuestamente, y todavía no está del todo comprobado el proceso, es parte del proceso de cosas que pueden llegar a emitir ciertos microorganismos en combinación con otras circunstancias, largan esto. Ahora, sí hay en otras condiciones fosfano, uno puede encontrar los gigantes gaseosos fosfano porque la presión enorme tienen y la fuerza enorme puede combinarlo y producirlo. Por ende, no es imposible que naturalmente exista algún proceso que todavía no podemos conocer ni describir, porque obviamente no es fácil entrar al interior de Júpiter para averiguarlo, pero no es tanta la presión ni el calor que tenemos en Venus. Yo les dije que era extremo, sí, es extremo comparado con cualquier planeta de piedra, pero no con respecto a los gigantes gaseosos, que son bestialmente más grandes, inclusive en volumen, así que olvidémonos de los procesos que se dan ahí. ¿Cómo pudo ser que en Venus tuvieran este compuesto que solamente se encuentra cuando vemos ciertos microorganismos generándolo? Además, hay otro problemita para que esté ahí. La atmósfera de Venus es demasiado oxidante. Ese ácido sulfúrico que está ahí básicamente arrasaría con este fosfeno, por ende se lo consumiría y lo desplazaría, lo desarmaría en otros compuestos, con lo cual no duraría mucho tiempo ahí, porque sigue habiendo, si es que hubo en algún momento vida en Venus. Esas son las posibilidades. Imaginemos estas posibilidades. En algún momento Venus tuvo vida, tenía agua y todo, le impactó un gran meteorito, voló todo al cuerno y se empezó a transformar en un gran efecto invernadero. El fosfano no podría haber sobrevivido en la atmósfera durante mucho tiempo. En algún momento hubiese decaído y se hubiese combinado antes de que se diera todo este efecto invernadero. Otra posibilidad podría llegar a ser que las mismas sondas espaciales humanas llevaron bacterias, extremófilos, que se fueron pegados a la estructura de la nave y mientras descendían se esparcieron sobre la superficie, mientras iban cayendo, estoy diciendo, antes de llegar a la parte de abajo, que obviamente ahí no sobreviven, y que hayan quedado y se hayan reproducido porque el ambiente haya sido óptimo para ellas. ¿Es posible? Improbable, pero es posible, no podemos descartarlo completamente. No sabemos cuán bien los soviéticos limpiaron esas naves para llegar hasta allá y si además no justo una bacteria muy particular viajó y se mezcló en la atmósfera venusina, lo cual igual sería fantástico. ¿A qué me refiero? Contaminamos un planeta, sí, pero no un planeta en el cual nos interesa demasiado vivir, pero imagínense que una bacteria de la Tierra pudiese llevarse a Venus y sobrevivir en esas condiciones extremas en las nubes. Es fantástico, hablaría muy bien de la vida bacteriana desde ya. Sería una panspermia, si lo pensamos, es decir, se ha alimentado, se ha nutrido otro planeta con biología de este planeta, lo cual sería fantástico, increíble, porque además brindaría la posibilidad de que la panspermia, cuando me refiero a panspermia es que supongamos un cometa va llevando material biológico y alimenta y contamina, pero en el buen sentido, digamos, sino que distribuye vida por el universo. Algunos teorizan que la Tierra recibió la vida de esa manera porque no aceptan la idea de que puede haber surgido aquí.
Pero supongamos que sí surgió aquí. ¿Seríamos nosotros los que estamos repartiendo vida por el universo? Y posiblemente. Sería el primer caso de éxito. Ya cuando visitemos Marte y la Luna con un poco más de interés, vamos a probablemente hacer eso inevitablemente, porque vamos a ir nosotros, llenos de microorganismos como estamos, a invadir otros planetas, y eso hará que se esparzan un poquito. Pero no sabemos si eso es lo que sucedió en este caso en Venus. Y lo que no hay que descartar acá, y esto es lo que obviamente los titulares no les gusta decir, no les gusta mencionar en los medios principales, porque obviamente sería bajonear, tirar para abajo la suposición, la hipótesis, es que haya un proceso abiótico que produzca este compuesto. Es decir, no significa que no lo sepamos hacer acá en la Tierra, que no exista en la naturaleza. Hay muchas cosas que fuimos aprendiendo durante siglos hasta aprender a generar compuestos. Recién en el último siglo tenemos conocimiento de todo esto. Así que imagínense todo lo que nos falta por comprender de cómo crear compuestos y de todos los procesos naturales que hay. Entonces, fue un anuncio, en mi opinión, demasiado interesado en generar interés. ¿A qué me refiero? Después de esto va a haber un montón de gente averiguando si existe un proceso abiótico para poder generar fosfina. Así es simple. Un montón de científicos se van a tomar el desafío, van a tratar de generar este compuesto a partir de procesos que no requieran vida. Otros, en cambio, van a investigar o van a impulsar la idea de enviar sondas a investigar las nubes de Venus. Porque probablemente, si llega a haber algún microorganismo, podríamos saber si es uno terrestre, porque tiene su ADN secuenciable y demás, u otra cosa que no conocemos que lo genera. Supongamos una vida de otro tipo, no basada en las que nosotros conocemos habitualmente. Es muy poco probable que la vida se esté dando en la superficie de Venus. Es muy poco probable, pero no es imposible. Es decir, supongamos una vida basada en otros elementos como el sulfuro, tendrían sulfuro gratis y de por vida, es decir, obviamente no sería un problema, pero no lo sabemos tampoco si hay microorganismos que pueden soportar esas condiciones. Las sondas Venera no tenían la capacidad de analizar eso. Es decir, no conocemos ningún proceso geológico, ningún proceso natural que genere el fosfano. Es muy parecido a lo que sucede con el metano en Marte. No conocemos exactamente el proceso de por qué hay metano en Marte y de dónde está saliendo. Así que son un par de cositas que habría que investigar más seguido. Más seguido significa más sondas, más presupuesto, cosa que no hay mucho. Obviamente cada vez que alguien hace una afirmación extraordinaria requiere pruebas extraordinarias, y hasta ahora las evidencias son, no digo circunstanciales porque han detectado ese compuesto, sino que no tienen mucha idea de los procesos. Por suerte en el paper, y uno lo puede leer si quiere, va a poder ver que ellos hicieron un montón de experimentos para tratar de obtenerlo de alguna forma. No lo encontraron, pero eso no significa que sea determinante, sino que al menos hicieron el esfuerzo de buscar procesos que pudiesen generar fosfano de una forma no natural o abiótica. No se sabe, puede ser natural geológica, pero no la encontraron por ese lado, no la encontraron por una forma de mezclar compuestos, no la encontraron. Y la única en la que concluyeron que podría llegar a ser con un toquecito de potencial enorme, porque tengan en cuenta que no confirmaron que haya vida allá, sino simplemente que la hipótesis que les queda es por descarte, y lo único que podría generar esto es alguna bacteria, algún microbio. Pero no significa que hayan afirmado nada. De hecho, no afirmaron nada. Simplemente encontramos esto. Que eso sí lo pueden afirmar porque tienen todos los espectrómetros mirando eso y dijeron, che, a mí me parece este resultado. ¿Qué significa? Eso es lo que no sabemos. Así que vean cómo funciona la ciencia. En realidad no es el titular que vas a encontrar en los medios clásicos, sino que es un estudio muy interesante en el cual descubrieron un compuesto que no debería estar ahí por lo que conocemos, y eso significa que o no sabemos lo suficiente, nos falta investigar más, o hay alguna posibilidad. Hipótesis que hay que ir sembrando. Obviamente la hipótesis en este caso, la que más nos gustaría a todos, es que hubiese forma de detectar vida en otro planeta, pero lamentablemente yo siempre tomo eso con pinzas. Sí, hasta que no la podemos probar no existe. Obviamente con mi pasión por la astronomía es algo que yo ya querría ver, me encantaría, pero no exageremos, chicos. Simplemente no se detectó vida en Venus. Bueno, recuerden suscribirse al canal por la campanita para enterarse de algunos otros Space Rants que hago, además del resumen semanal y demás videos que hago durante todas las semanas acá en el canal de Fabio TV. Nos vemos la semana que viene con más videitos. Adiós.